Voy a hablar un poco sobre algo que nadie conoce. ¿Qué será eso? Las aflicciones. ¿Alguien sabe qué son las aflicciones? Tristezas, angustias, dolores, depresiones, temores, miedos, un conjunto de sentimientos que por supuesto nadie quiere. Todo el mundo rechaza la angustia, el dolor, los temores, el sufrimiento, ¿cierto? Y entre ellos también tú y yo. Acá hay una definición. Las aflicciones son circunstancias angustiantes que tensionan nuestras almas. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? ¿Sí? Muy bien. Son circunstancias, son cosas que pasan alrededor nuestro y uno dice, pero ¿por qué? Justo ahora que la estaba pasando tan lindo, suceden estas cosas. Y nos quitan la paz, nos traen temor, nos traen algún tipo de dolor, angustia. Uno dice, ¿qué será mañana? Y entonces te tensas, te estresas. Dice ahí que son circunstancias que tensionan nuestras almas. El ser humano tiene un alma, tiene un espíritu y tiene un cuerpo. Algunos tienen más cuerpo que alma o que espíritu, ¿no? Yo estoy en ese camino, estoy yendo por ahí, pero dice que son circunstancias que afectan nuestra alma. Porque en el alma se encuentran las emociones y se encuentra nuestro intelecto. Y cuando tienes una aflicción, lo que sucede es que vienen pensamientos que te dicen, uy, ya fuiste. Ahora pues. Y el enemigo puede utilizar esos pensamientos para traerte temor, traerte escenas del pasado, compararte con otras personas, y uno empieza a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a ella? O de repente trae sentimientos encontrados, ¿no? ¿Qué pasaría si estamos hablando de que un ser querido está muy enfermo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasaría si la noticia que recibes es que el trabajo está peligrando? No sé. Entonces son circunstancias que casi te tensionan, ¿no? Te contracturan, te generan estrés. Vamos a avanzar. Yo pretendo el día de hoy hacer un estudio en realidad breve, no sé si lo logre. A propósito, no he traído reloj, les pido que por favor me ayuden con la hora. Entiendo que esto debe acabar como a las 5:30, 6. ¿Estamos bien? Un poquito más, 6:30 entonces. 6:15 me pasan la voz. No, en realidad eso debe ser como una hora, entonces como a las 12:10, por favor, tíreme un tomatito, ¿no? Bien, vamos a ver, entonces el día de hoy estoy trayendo un estudio que vamos a ver el tema de las aflicciones en dos partes. Porque uno puede ponerse a pensar, si estoy en aflicción, ¿a qué se debe? ¿Se tratará de que he hecho algo malo ante Dios? ¿Estaré siendo castigado? O de repente uno dice, pero si yo estoy buscando a Dios, yo estoy en oración, ayuno todos los días, nunca como nada porque no hay para la canasta familiar, ¿no? Entonces, estoy buscando a Dios, estoy siendo santo, me estoy portando bien, ¿qué está pasando? Y sin embargo, pierdo el trabajo, mi familia se vuelve contra mí, mis hijos se enferman, yo no sé. Entonces uno se pone a preguntar, y vamos a ver acá que las aflicciones tienen dos escenarios muy generales. Uno puede verlo en realidad de más formas, pero podemos llevar el caso a través de las pruebas. Puede ser que las aflicciones se traten de pruebas que Dios nos pone. Porque quiere Dios cambiar nuestro carácter. Siempre que tengas una prueba, es porque Dios quiere cambiar, ¿qué cosa? Tu carácter. Más adelante vamos a hablar sobre otro tipo de escenario, y en ese escenario lo que Dios va a querer cambiar de ti no va a ser tu carácter, va a ser tu conducta. Así que básicamente, aflicciones tienen dos causas. Dios quiere cambiar tu carácter o Dios quiere cambiar tu conducta. Y el tema del carácter es todo un tema. Nosotros llegamos al Señor muchas veces con iras, con ímpetus, con, ¿cómo se dice cuando uno es altivo? Con orgullos, gracias, con orgullo, con soberbia, esa es la mejor palabra, ¿no? Y entonces Dios quiere moldearnos, quiere quitar eso, quiere cambiar nuestro carácter. Vamos a estudiar algunas porciones del libro de Job, y es curioso que el libro de Job, bueno, el libro de Job no fue escrito por Job, ¿saben, no? Se piensa que el libro de Job fue escrito por Moisés, y el significado de la palabra Job, o sea, del nombre Job, significa justamente perseguido.
Y aquí me veo yo reflejado, y tal vez te puedes ver tú reflejado, porque cuando tú llegas a conocimiento de la palabra y lees la Biblia y dices, ah, qué maravilloso es el Señor, cómo me da este alimento para crecer, pero de pronto vas encontrando también cosas que el Señor te va pidiendo y te va exigiendo y te dice, quita ese carácter. No seas tan regañón, no seas tan pleitista. Y uno dice, no, yo quiero ser así porque yo así nací, o lo que fuere. Entonces como que uno le huye, ¿no? Uno se hace loco y quiere huirle a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios nos persigue. Job era un perseguido. Yo les animo a que lean el libro de Job, tiene solamente 42 capítulos. 42, ¿no? Algo así, ¿no? Pero es un libro maravilloso, es un libro en verdad maravilloso que puede enseñarnos mucho cuando estemos en tiempos de aflicción. Vamos a aprender en este estudio que Dios no nos aflige porque sea malo. No es que Dios esté con una lupa, como una lupa para quemarnos como si fuéramos unas hormiguitas y achicharrar nuestros piecitos, sino que Dios en realidad permite cosas, pero en ese proceso en el que somos tratados por Dios, no está exenta la misericordia y el amor de Dios. Y el libro de Job nos muestra mucho eso. Cómo a pesar del gran dolor que Job tenía, estaba en medio la misericordia y el amor de Dios. Ahora, te pregunto, ¿tú estás pasando por algún tipo de aflicción? No me tienes que responder, pero piénsalo, ¿no? Pero hay que pensar, ¿esas aflicciones son producto de mis errores? O sea, ¿son consecuencias de mis malas decisiones, de mi obstinación por mantenerme en el pecado o por lo que fuere? ¿O simplemente son cosas que me suceden cuando yo no sé por qué están sucediendo? Bueno, en el caso de Job, Job se preguntaba, uno cuando lee el libro de Job se pregunta ¿por qué sufren los justos? Porque aparentemente no hay ninguna razón para la cual uno esté experimentando ciertos dolores, ciertos temores, ciertas angustias. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo santo? Y sin embargo suceden cosas. ¿Por qué sufren los justos? Esa es la gran pregunta del libro de Job. Job, por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 17, estaba tan angustiado que dijo, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza y quién la verá? Job se sentía completamente angustiado. Vamos a ver algunos versículos que nos van a mostrar un poco esta situación. Vamos a hablar un poco sobre la justicia de Job. Vamos a ver si tú puedes decir, a ver, yo soy como Job. Job era un hombre justo, un hombre íntegro. Vamos a ver, por favor, acompáñeme al capítulo 1 de Job. Y vamos a leer del 1 al 5, versículos 1 al 5 del capítulo 1 de Job. Les animo a que por favor me acompañen con su Biblia, a ver si podemos leerlos todos juntos, mucho mejor. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Lo tienen ya? Job capítulo 1 del 1 al 5 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Miren estas características, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, él era como nosotros. ¿No? A ver, ¿cuántas estas tienes tú? A ver, ¿eres perfecto? ¿Recto? ¿Temeroso? ¿Apartado? ¿Ninguna? Por lo menos una, pues, ¿no? Bueno, cuando dice Job, cuando dice la Biblia que él era perfecto, no quiere decir que no tendría ningún defecto, ¿no? Así como nosotros, tal vez. Lo que está diciendo básicamente era que era un hombre íntegro, ¿no? Un hombre que no se le podía acusar por cosas. No se le puede decir, no, pues si tú eres un borracho, ¿no? ¿Qué pasa contigo, no? No, pues si tú tal cosa, no. Era un hombre como casi la mayoría de nosotros que simplemente no tiene un pecado que lo domine y que sea aparente o muy conocido, ¿no? Vamos a los siguientes versículos hasta el versículo 5. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos más criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era un gran hombre, ¿no? Un hombre muy importante. Tenía muchas riquezas y era muy reconocido. Dice,
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Cuando dice en su día, se puede pensar que era en su cumpleaños, tal vez, no lo sabemos, pero vamos a dejarlo así. Dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. A ver, en el extremo, vamos a pensar así, de que los hijos en estas fiestas tuvieran, por efectos del alcohol, de la música, del reggaetón o lo que fuere, ¿no? Habían perdido el control y habían cometido algún tipo de pecado. Vamos a ponernos en ese caso. ¿A quién le corresponde arrepentirse? A los hijos. ¿Y quién era que ofrecía los sacrificios? El padre. Por eso dice que era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, padres, yo todavía no soy padre, pero eso es una buena enseñanza. Los padres deberíamos, o debemos, o deben, depende de cómo lo hablemos, velar por la santidad de sus hijos, en el sentido de que deben estar no solamente viendo qué están haciendo y cuidando, que entiendan lo que en el mundo en el que están, pero también orando y santificando sus vidas, porque en algún momento los hijos pecamos, ¿no? Y los padres no se enteran. No lo sabré yo que he sido hijo y que sigo siendo hijo. Entonces los padres deben tener esa protección, esa cobertura espiritual para con los hijos, orar por ellos. Eso no quiere decir que ya el hijo no se va a arrepentir, porque si mi papá oró por mí ya la saqué linda, pero sí habla mucho del rol del sacerdocio espiritual que tenemos los hombres, los padres en particular. El versículo 5 decía que enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás, ¿qué? ¿Quizás qué? Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, 365 días hacía esto Job. Esto ya está en su horario, ¿no? De 9 de la mañana a 12 del día, sacrificio por mis hijos. Eso ya estaba en su agenda, ¿no? Así era la cosa. Por eso dice, pues, que este era un hombre justo. Y aquí ya podemos irnos comparando, ¿no? ¿Me parezco a Job? Silencio total. Vamos al capítulo 23, los versículos 11 y 12 de Job. Job 23, 11 y 12. Job 23, 11 y 12. Porque hasta ahora hemos leído el testimonio de otro. Dijimos que Moisés posiblemente haya sido la persona que escribió el libro. Y Moisés contaba cómo era Job. Claro, si alguien dice, ¿y cómo es Alonso? Alguien dirá, oh, Alonso es un gran varón, mira, enseña el domingo en la mañana. Pero pregúntale a mi esposa, ¿no? O pregúntame a mí. Ahí pueden haber otras versiones. Entonces, más allá de la versión de otro, de un tercero, vamos a ver la versión del propio Job. ¿Él se consideraba un hombre justo? Job 23, del 11 al 12, dice, mis pies han seguido sus pisadas, está hablando de Dios, guardaré su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? O sea, Job mismo sí sabía que él era un hombre justo y por eso es que él se preguntaba, ¿por qué estoy sufriendo? Yo no tengo un pecado evidente, no estoy peleado con nadie, yo respeto los 10 mandamientos, como el video, ¿no? Yo no miento, no robo, no codicio, lo que fuere. Entonces, ¿por qué tengo este dolor? Yo soy una persona íntegra. Vamos a ver un poco más. El capítulo 27 de Job, por favor, avancemos unas cuantas hojitas. Vamos a los versículos 4 y 5, pero en el 5 la segunda parte. Job 27, versículo 4 y el versículo 5, la segunda parte dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Y en el 5b dice, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. Miren qué tal firmeza. No solamente era un hombre santo por temor a Dios, sino convencido. Y trataba de mantener esa condición. Y me vuelvo a preguntar, ¿nos parecemos a Job? Ahora las chicas me dirán no, porque no somos hombres.
No, no se trata de eso. Puedes ser hombre o mujer, tienes que tener la misma actitud. Tus labios no hablen iniquidad, tu lengua no pronuncie engaño, y dice, hasta que tú mueras, no quites de ti tu integridad. Tu justicia debe estar asida, la debes tener así agarrada, y no la cedas. Y también en el versículo 6a, bueno, ya lo leímos, ¿no? Y por último, para terminar de hablar de esta justicia, esta característica de Job, vamos al último capítulo, el capítulo 42 de Job. Avancemos unas hojitas más, Job 42. Vamos a leer los versículos 7 al 9. Job 42, del 7 al 9. Hermano, ¿usted me está escuchando? Hermano, ¿no? Se ha apagado. Ok. Luego le pasamos el audio, el video. Job 42, del 7 al 9, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, bueno, ustedes si leen el libro se van a dar cuenta de que Job tenía tanto dolor que vinieron 3 amigos y luego un cuarto más a consolarlo. ¿Sí? No era jueves de patas, pero igual llegaron, ¿no?, a consolarlo. Y esos amigos, como esos amigos yo no quiero, porque al final, lejos de consolarlo, creo que le metieron el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, en ese contexto dice el versículo 7 al 9, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job, ¿qué hará? Los castigará, ¿no? No, dice, orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente a ustedes. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita, e hicieron como Jehová les dijo. ¿Y qué dice? Y Jehová aceptó la oración de Job. Así que finalmente Dios mismo respaldó a Job en su integridad y en su justicia. Este era un hombre perfecto. Quizás podríamos empezar a ver ya un modelo de perfección en Job. Y sin embargo, estaba tan afligido. ¿Qué tenía de afligido Job? Como no han leído ustedes el libro de Job, voy a tener que hacerles un resumen. Vamos al versículo 1, al capítulo 1 de Job. Regresemos, por favor, al inicio del libro. Job, capítulo 1. Vamos a leer del 13 al 9. ¿De qué se trataba esta aflicción? Job 1, del 13 al 9 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sigamos. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pero ahí no acaba la cosa. Seguimos, dice, todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y como si esto fuera poco, sigue el versículo, dice, entre tanto que estaba hablando vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Díganme ustedes, ¿Job la tenía fácil o la tenía difícil? ¿Te gustaría pasar lo que pasaba Job? Ay, no, dicen. Te voy a hacer una pregunta más difícil todavía. Esa angustia que tienes, esa aflicción
que tienes en este momento es mayor o menor que la de Job? Entonces, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder? Porque en realidad, cuando pensamos mucho en nuestra aflicción, cuando nos miramos el ombligo solamente, decimos, soy el más miserable de la tierra. Nadie ha pasado esto. Uy, si yo te contara. Uf. Hermano, no tienes que contarme, yo ya sé. Yo también sufro. ¿Cierto? Yo también vivo sujeto a una economía, a un mercado. Yo también soy humano como tú. A mí también me pasan estas mismas cosas. Pero ¿por qué algunos creyentes tienen más paz, más serenidad, más tranquilidad, más aplomo frente a las mismas pruebas que tienen otros? ¿Porque son supercreyentes? ¿Porque son más amados de Dios? ¿Por qué será? Fe, confianza, fortaleza. Quizás te falta eso. Ahora, Job le tocaron sus bienes materiales. Yo no tengo mucho, así que si me quitan no me pasa mucho, ¿no? No sufro mucho. Pero llegó al final que le tocaron sus hijos. ¿Cierto? Y hay gente que tú dices, quítame todo, pero no te metas con mis hijos porque ahí sí saco las garras, ¿no? Bueno, Job estaba en esa situación y le quitaron todo. Dice que al final se sentó ahí en la tierra, ¿no? Se rasgó las vestiduras, se cortó el cabello y con un tiesto se rascaba, porque incluso luego también le vino a él mismo una sarna tremenda, ¿no? Vamos ahora al capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 al 13. Siempre estamos en Job, ¿ah? Job 2, del 11 al 13. ¿Qué dice? Dice, y 3 amigos de Job, llamados como Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita. Esto de Naamita, Tenamita quiere decir que eran en los lugares de origen, ¿no? No son sus apellidos, ¿no? Entonces, Elifaz, el de Temana, no sé cómo será eso, ¿no? Bildad, el Suita porque era de Suar, tal vez, y Sofar, el Naamita porque era de Naamán, supongo yo, ¿no? Estoy inventando acá. Dice, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos, ¿para qué? Para condolerse de él, ¿y para qué? Qué buenos amigos, qué chévere, ¿no? Hermano, cuando estás en sufrimiento, no te encierres en tu dolor. Si eres una dama, acude a las damas, comparte tu motivo en oración para que te consuelen, no como los amigos acá de Job, pero para que conozcan tu aflicción y podamos juntos salir del tema, ¿no? Ese es el chiste de la iglesia, esa es la gracia, esa es la idea de la iglesia, que estemos creciendo juntos, apoyándonos unos a otros. Igual los varones, ¿no? Cuando tengamos una situación, busca un hermano maduro, un hermano mayor, el pastor tal vez, sino un hermano que te pueda a conocer tu aflicción, orar juntos, buscar la palabra, buscar la orientación de Dios y salir juntos, ¿no? Y acá tenemos 3 amigos que dijeron, nuestro amigo Job, nuestro pata, está sufriendo, vamos a acompañarlo. Avancemos. Versículo 12 dice, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. O sea, Job estaba tan cambiado por su dolor que cuando lo vieron dijeron, ¿tú eres Job? No puede ser, no te reconozco. Dice, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó sus mantos, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Esta era una costumbre de los tiempos antiguos, ¿no? Para señalar que uno estaba en aflicción y dolor. Se rasgaba las vestiduras, se cortaba el cabello, se echaba unas cenizas en la cabeza, y eso era señal de que uno estaba pasando por una etapa de dolor. Ahora la cosa es más sencilla, cuando tú te enteras que alguien está tomando Valium, está tomando alguna pastilla tranquilizante, ya, está en aflicción, ¿no? Cuando va al psicólogo, al psiquiatra, está en aflicción, ¿no? Antes no había psiquiatra, ni psicólogo, ni Valium, ni no sé qué cosas, pastillas. Lo que había era, me rasgo las vestiduras, me corto el cabello y me pongo ceniza en la cabeza. Versículo 13 dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era ¿qué? ¿Cómo sería el dolor que
habiendo oído a consolarlo, no se atrevían a decirle nada. No, yo puedo entender eso, pues, porque tú vayas a un hermano y lo veas tan herido, y bueno, voy a dejarle que un poco que procese su dolor, lo dejaré pues media hora, ¿no? Ya, pues 1 hora. Pero 7 días, o sea, ¿qué tipo de dolor estamos hablando, no? Vamos ahora al capítulo 3, y vamos a leer del 11 al 13 también, no sé si me he equivocado aquí en la cita, pero vamos a ver. Capítulo 3 del 11 al 13. Sí, está bien. Ahora vamos a ver lo que Job dice de sí mismo, cómo expresa él su dolor. Él dice en el versículo 11 del capítulo 3 hasta el 13, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. O sea, Job está hablando en forma poética diciendo, me siento tan angustiado, tan cansado, no siento ningún tipo de descanso, de refrigerio, que si yo no hubiera nacido me hubiera convenido más, porque ahorita no tendría este dolor. ¿Captan la idea? ¿Era un dolor sencillo o un dolor complicado? ¿Te gustaría una aflicción como la de Job? No. Vamos a los versículos 24 y 25 del capítulo 3. Por favor, sígueme en tu Biblia, ¿eh? Es bueno que tengamos nuestra Biblia, nuestra espada y la leamos, ¿no? No nos acostumbremos a leer solamente lo que está en la pantalla. Versículos 24 y 25 del capítulo 3 dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, el hombre estaba estresado, física y mentalmente. Vamos al capítulo 6, al versículo 4. Y esto es solamente un resumen, ¿eh? Porque si ustedes leen Job van a encontrar esto multiplicado, ¿no? Capítulo 6, versículo 4 dice, porque las saetas son las flechas, ¿no? Porque las flechas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. O sea, se sentía completamente afligido, hasta pensaba él que Dios tenía algo contra él, y decía, Dios me ha mandado sus flechas, clavadas, ¿no? Y la flecha no solamente me duele porque es un objeto extraño que es filudo, sino que además está envenenado, ¿no? Dice, y su veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. O sea, más estrés que el de Job no creo que lo tengas, hermano, ¿eh? Perdóname, pero no lo creo, está muy difícil eso. Versículo 17 del capítulo 9 de Job dice, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Está hablando de Dios, ya está pensando en que Dios le está poniendo presión a él mismo, ¿no? Dice, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. ¿Por qué sufren los justos sin causa? ¿Ok? Vamos ahora al capítulo 17, al versículo 7, 17:7 de Job. Dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. O sea que si tú ibas a escuchar alguna vez de Job, sí, que Job era un hombre sufrido, ahora ya sabes lo que está sufriendo. Ahora sí lo estás comprobando. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. O sea, hasta ver me duele. Ya no quiero ni ver, ya he llorado tanto que mis ojos están hinchados, ya se cierran mis ojos, no puedo ver más. Y hasta mis pensamientos todos son de angustia, entonces todo eso me duele. Por último, vamos al capítulo 19 de Job, vamos a leer el versículo 6. Job 19:6 dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. O sea, se sentía completamente destruido, minimizado en el suelo, ¿no? O sea, la depresión al máximo. Quizás más allá del punto cero, menos, ¿no? Menos 20, menos 50. Bueno, este era pues Job. Por eso decía, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza y quién la verá? Él decía, ya de esta me muero, más de esta no salgo nunca, ¿no? Ya me voy despidiendo de mis hermanos, de mis amigos, ya, sí, te dejo mis herencias, ya, aquí me muero, pues me echo a dormir y a morir. Depresión total.
Ahora, uno termina de leer el libro de Job y descubre que Job nunca supo cuál era la razón de su aflicción. Y por eso hay capítulos enteros en los cuales él trata de explicarla a través de su ignorancia. Entonces, él ya no sabía cómo argumentar y cómo explicarse su dolor. Y en su ignorancia, él habla. Incluso hay una parte en la que ya muestra el libro de Job que no llega a pecar, pero sí trata de enfrentarse a Dios mismo. Por eso que hay un capítulo al final donde Dios le dice, a ver, Job, cállate la boquita porque ahora voy a hablar yo y tú me vas a responder. Porque ya como que la cosa era personal ya Dios, tú y yo. Y a veces tenemos ese orgullo y ese error de cuando sufrimos algún tipo de aflicción, ponernos de tú a tú con Dios. ¿Tú por qué permites eso? ¿Tú quién eres? Al final tú no me amas. Y cuestionamos el amor y la misericordia de Dios. Y somos como que la criatura quiere ponerse al nivel del Creador. Es tanto nuestro dolor que llegamos a cometer ese error. ¿Te ha pasado? Es posible. Por supuesto no es lo adecuado. Dios, por su misericordia, no nos manda un rayo y dice, ya cállate la boca y ya, se acabó. Alonso es historia. No deberíamos llegar a enfrentarnos a Dios así. Por eso al final Dios le habla a Job y Job dice, contra todo lo que tú me dices no puedo hablar, por eso no pronuncia palabra. Pero al final Dios lo respalda, lo vimos, ¿no? Que Dios dice, bueno, sus amigos oren, hagan sacrificios y Job orará por ustedes y yo escucharé a Job, porque Job era finalmente un hombre íntegro. Vamos a ver entonces en este escenario, el escenario de la prueba, que podría ser tu escenario, eso lo tienes que evaluar tú, ¿cómo respondes ante Dios? Y yo te voy a motivar a que cuando tengamos una aflicción, cualquiera que ésta sea, siempre respondamos con madurez. Job era un hombre perfecto, era un hombre maduro. Por eso vamos a encontrar en Job muchos versículos que a mí me llaman mucho la atención y yo digo, cuando yo tengo una aflicción, yo quiero responder como respondía Job. ¿Cómo respondía Job? Veamos. Por ejemplo, en el 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea que Job no se aferraba a las riquezas, a las posesiones materiales, a los bienes. Él decía, todo lo que yo tengo le pertenece a Dios, yo solamente soy un administrador, como lo hemos estudiado en alguna oportunidad. Así que si Él da, Él también puede quitar. Y no importa si Él da o Él quita, el nombre de Jehová debe ser siempre bendito. Dime, ¿tú alguna vez has respondido así? Yo escuché esta frase por primera vez no leyendo a Job, pero escuché hace muchos años en boca de un pastor que se había muerto su esposa. Estábamos en el velorio del pastor de la esposa y el pastor hizo un estudio y estudió este versículo de Job. Y él decía, no importa, mi esposa ya está en el cielo, el Señor me la dio, el Señor me la quitó y sea su nombre bendito. Miren que era la esposa que le había acompañado tantos años, ¿no? Era un dolor fuerte. Así que no importa si Dios te quita hasta tus hijos o tus seres queridos, porque Dios da y Dios quita, porque Él es soberano, Él es el dueño de todo. Su nombre debe ser siempre bendito. Ahora, yo he puesto en negrita, o sea, hecho en más grosor, las palabras nombre. ¿Se dan cuenta? Está en la palabra nombre, ¿no? Nombre. Porque vamos a estudiar en un momento algo muy importante acerca de los nombres de Dios. Así que si tienes donde apuntar, te animo que apuntes, porque eso te va a servir a ti a poder aplicar esta palabra. Cuando tengas aflicción, tú vas a poder apropiarte de palabras de Dios y de las características de Dios para poder enfrentar tu situación. Esto viene dentro de un momento, todavía no es, pero tenlo listo para poder apuntar. Así que vemos a un hombre maduro que dice, Dios da y Dios quita, yo no me hago problema. Aunque tengo mucho dolor, no voy a pecar. Pero también dijo, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Yo le estaba confiando en que esto iba a ser temporal, porque las aflicciones, hermanos, son temporales, siempre. El tema es que no sabemos cuánto duran, pero son temporales. Así que va a haber un fin, va a haber un cesar de ese dolor, de esa intranquilidad. Y lo que tenemos que hacer es esperar en el Señor. Dice, todos los días de mi edad esperaré.
Job no era un hombre jovencito como yo. Cuando me conviene digo que soy joven, ¿no? Cuando no me conviene digo que soy viejo. Job no era un hombre joven, era un hombre ya, digamos, en lo que nosotros entenderíamos actualmente lo que se llama tercera edad, digamos pues 80 años, 85 años, 90 años tal vez. Claro que en aquellas épocas vivían más tiempo también, ¿no, Johnny? En esas épocas pues vivían 400 años, 700 años, entonces que tuviera pues 90 años seguramente era un niño de pecho. Para que pienses, toda la tarde voy a tener así pensando. Entonces él dijo, no importa, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y no era que él decía, ya, pues ya tengo 95 años, seguramente un par de añitos más y ya me voy a la pijama de madera, ¿no? Sino que, claro, que va a durar 2 años nada más, sino que él sabía que puede vivir muchos más, 300 años más. Y aún así decía, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga, ¿qué cosa? Mi liberación. Y habíamos hablado hace un momento de los nombres, ¿no? Hay un nombre que significa salvación, liberación. ¿Ustedes saben cuál es ese nombre? ¿No saben? Lo van a ver dentro de un momento. Apunten. ¿Qué más dijo Job en su madurez? Y a mí me gustaría ser como Job cuando enfrente problemas. Él dijo, he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, y aunque mi adversario me forme proceso, ¿no? aunque él me forme proceso. O sea que cuando tú tienes aflicción, ¿quién es el que viene a ponerte pensamientos, a juzgarte, a acusarte, ¿no? A poner en duda la palabra de Dios? ¿Quién es? El adversario, el diablo. Y Job decía, no importa lo que me digan, Chana o Juana, o el enemigo, mi confianza es que Dios mismo testificará por mí y me librará, aunque mi adversario me forme proceso. ¿Ok? Muy bien. Mira qué hermoso es esto de Job, ¿no? Así que lo que aprendemos aquí es que el sufrimiento, como cualquier otra experiencia humana, es dirigido por la sabiduría perfecta de Dios, aunque no haya una explicación racional, confía siempre en Él. Esto es difícil de escuchar, difícil de enseñar, pero mucho más difícil de vivir. Aunque no haya una explicación racional a ese problema que tienes en este momento y tu dolor sea muy grande, confía en Él. Vamos a hablar ahora de la confianza que debemos y podemos tener en Dios. ¿Y por qué? Pero antes de pasar a eso, quiero recordarte que Dios te ama. Y decirte que Dios te ama no es una cosa general, y sí, Dios ama a toda la humanidad, porque todos somos sus hijos. Eso no es así. Para empezar, no todos son sus hijos. Pregúntale a la gente en la calle si se consideran hijos de Dios y te van a decir que sí. Pero la Biblia muestra que no son hijos de Dios. ¿Hijos de Dios son quiénes? Los que se han arrepentido, ¿cierto? Y los que están viviendo bajo su yugo, su imperio, ¿sí? Bajo su cobertura. Así que, ¿eres tú un hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios, tienes todo el amor de Dios, de tu Padre, contigo. Así que te animo a que tengas cual sea tu dolor, confíes en Él. Vamos a hablar ahora de la confiabilidad de Dios. ¿Cómo estamos en hora? ¿Ya son las 2 de la tarde? ¿Las 12? ¿Son las 12? ¿2 para 12? Chanfle. Vamos a correr un poquito. Entonces, la confiabilidad de Dios. En el Salmo 79, versículo 9, dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Y aquí lo que quiero resaltar es que cuando tú le pides a Dios que Dios te ayude, que Dios te saque de la aflicción, no le digas porque yo soy bueno, porque no hay bueno ni aun uno ante Dios. Dios no nos ayuda, no nos ama porque somos buenos, y mucho menos porque somos lindos, porque la mayoría somos chancadazos, ¿no? Dios nos ama por amor ¿de qué? De su nombre. Hay 2 cosas a las cuales Dios es fiel, y puedes estar seguro de que Dios va a ser siempre fiel a 2 cosas. Va a ser fiel a su nombre y va a ser fiel a su palabra. Así que cuando encuentres una promesa en su palabra, y esa palabra sea para ti, Dios la va a cumplir, porque Dios es fiel no a ti, a su palabra. Y también es fiel a su propio nombre.
Es lo que les decía, vamos a apuntar en un momento algunas características de Dios que están asociadas a su nombre y que tú vas a poder utilizar para salir de las pruebas. Dice además el Proverbios 18:10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En la época antigua las ciudades estaban fortificadas como una cosa de defensa contra sus enemigos, pero en las fortalezas, en los castillos tal vez, había una zona que era la zona más segura, y no era debajo de tu cama, era la torre, ¿no? La torre. Porque si bien es cierto, los enemigos pueden venir con escaleras. Ayer estaba viendo, pues sapeando, y vi que estaba El Señor de los Anillos en Canal 4, una película que yo nunca me ha gustado, pero vi una escena que me llamó la atención, pues era porque estaban en una fortaleza previo a una guerra, y los enemigos venían con unas escaleras. Entonces, tiraban las escaleras, iban subiendo los muros para poder pasar al otro lado, ¿no? Sin embargo, aunque pueda pasar eso, hay algo que es más alto que esos muros, que es la torre. Por eso dice que Jehová es torre fuerte, y tú puedes correr a él, si eres una persona justa, y serás levantado. Es una figura para decir que serás liberado de ese dolor. Dice también el Salmo 46, del 1 al 3, y les pido que vayamos ahí porque si lo vamos a leer juntos. 46.1, Salmo 46.1 está después de Job, unas páginas más adelante. Salmo 46, del 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo, ¿y qué más? Y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿cuándo? En las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí hay varias características que pueden pasar en tu vida, y dice que no temas aunque pasen estas. ¿Aunque pasen qué cosa? Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen las montañas a causa de su braveza. O sea, imagínense que hay un tsunami. Algo así pasa así, ¿no? Aunque pase eso, ni aún ahí debes tú temer, porque Dios es tu amparo y tu fortaleza, el pronto auxilio en tus tribulaciones. Por lo tanto, un hombre maduro, una mujer madura, un hijo de Dios maduro, en el medio del dolor, alaba a Dios. Y el Salmo 81:1 dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Y en el versículo 7, la primera parte dice, en la calamidad clamaste y yo te liberé. Está hablando Dios, ¿no? En la calamidad clamaste, ¿y qué pasó? Yo te liberé, te respondí en lo secreto del trueno. Así que, ¿vamos a encontrar en Dios ayuda? Sí. Dios es confiable, pero no porque tú seas bueno, una vez más, sino porque está en su palabra. Así que usa su palabra para salir de la angustia. Te animo a que vivas por fe en la fidelidad de Dios a su nombre. Y aquí está lo que quería que apunten ustedes en sus boletines, si es que lo pueden hacer. Vamos a ver algunos nombres de Dios que nos hablan de su carácter y que nos va a ayudar a fortalecernos en él. El primer nombre quizás tú lo conoces. La Biblia habla de Jehová Jireh. Lo que está en naranja está en hebreo. Jireh es una voz hebrea que habla del carácter provisorio de Dios, de que Dios te da. Dios está para darte, aunque no tengas trabajo, aunque no tengas alimento, aunque no tengas salud. Jehová Jireh, Dios te puede proveer. Así que puedes correr a Él y pedirle auxilio. Señor, no tengo trabajo. Señor, no tengo qué comer. Señor, no tengo salud. Tú eres el Dios dueño de todo. Tú me lo puedes dar. Jehová Jireh. La otra voz es un poquito menos conocida. Es Jehová Tsidkenu y habla de que Dios es tu justicia. Dios te va a defender. No te defiendas. Deja que Dios sea tu justicia. Que Él haga brillar su mano y su espada para que al final tú seas puesto en justicia. Yo veo en mi vida, con Claudia, oramos constantemente y agradecemos a Dios por todo lo que Dios nos da. Y reconocemos todo lo que Dios nos está dando, que son cosas que nosotros, por un lado, ni merecemos y tampoco no nos esforzamos por tenerlas, sino que Dios las da porque Dios es proveedor. Y yo en mi vida también he visto que Jehová ha sido mi justicia.
Yo lo he contado algunas veces aquí y no lo voy a contar para no extenderlo más, pero ustedes saben que yo una vez le hice un juicio al mismo Poder Judicial. Alonso Ibáñez contra el Poder Judicial. El Poder Judicial normalmente diría, oye, hay que sacarlo encima, ¿no? Hay que hacer cualquier argucia legal y lo tumbamos. Pero yo dije, Señor, yo solamente voy a accionar, el juicio es tuyo, tú eres mi justicia, y al final la sentencia salió a mi favor. Y ese juicio favoreció no solamente a mí, sino a 1500 personas más. Porque Jehová es justicia. Eso no significa que, ya, no voy a hacer nunca un juicio. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay casos y casos también, ¿no? Entre creyentes sí no deberíamos hacernos juicios, la Biblia lo dice. Pero si te están violando derechos, haz tu justicia. O sea, mejor dicho, haz tu juicio, pero deja que Dios actúe. No te afanes en eso. Creo que Coqui también estuvo en un juicio, ¿no? Ustedes estuvieron en un juicio y también el Señor los ayudó. Otros nombres son Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. O sea, el Señor está por encima de ti, va delante tuyo, Él es tu señal, Él es como tu ícono, ¿no? En las computadoras tenemos íconos, ¿no? Él es nuestra señal, es nuestra identificación. Jehová Rafa habla de que Dios es tu sanador. También tenemos a Jehová Shalom, que habla de que Jehová es tu paz. Cuando no tengas paz en medio de la angustia, clama a Él. Él es tu paz. Y finalmente Jehová Shammah, que es el que más me gusta de todos, porque dice que el Señor está contigo. Hay momentos en que tienes tanta aflicción que dices, Señor, siento como que hasta tú me has abandonado. Pero ¿qué dice la Biblia? Jehová está contigo. Él es Jehová Shammah. Y último, Jehová Jesús, que viene de la voz hebrea Yeshua, o Yeshua es Jehová es salvación, ¿no? Salvación espiritual de tu alma, pero también salvación en el sentido de ayuda, ¿no? Muy bien. Primer escenario que vimos, estamos en la mitad del estudio, voy a correr un poquito, decía que las aflicciones pueden ser por pruebas, siendo tú una persona justa, y quizás nunca sepas por qué vienen las cosas. Pero la otra cosa, la otra lado de la moneda es cuando tú sí sabes por qué Dios te está tratando contigo. Quizás tú no quieres dejar algún pecado, quizás tú te has portado mal. Entonces el escenario es el escenario del castigo. ¿Ok? Y aquí ya Dios no prueba tu carácter. Lo que Dios quiere es que tú cambies tus conductas. Deja de hacer eso. Deja las orejitas y dices, ya por fin, nos quiebra la patita y dice, deja de ir por ese lugar. Deja de hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios te dice y te haces el loco. Dios te dice y te haces la loca. Entonces ya Dios te agarra y te saca, dice, mira, a ver, contigo voy a tratar personalmente. ¡Ping! Te rompe la patita, ya está. Dios quiere cambiar tu conducta. Aquí me tocó leer también el extenso libro de Lamentaciones, que tiene solamente 5 capítulos, y que te animo a que lo leas también. Y el libro de Lamentaciones se puede traducir como clamores fuertes. Y la pregunta que uno se hace aquí es, ya no por qué es que el justo sufre, porque ya sabemos que puede ser producto de tu pecado, de mi pecado, sino más bien es cuánto durará ese castigo, ¿no? En un caso o en el otro, todo es temporal, el tema es cuánto dura. Y aquí hay un versículo que nos va a dar esa señal, dice, ¿por qué te olvidas y nos abandonas tan largo tiempo? Es una oración que está haciendo Jeremías, el autor de las Lamentaciones, y le dice a Dios, ¿por qué te alejas tanto tiempo de nosotros? Ahora, Jeremías sí sabía que el juicio de Dios se debía a la falta de arrepentimiento de Judá por su pecado. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a volver a leer. Acá tenemos una línea de tiempo. Una línea de tiempo. Entre el año 1405 y el año 1385 se escribió el libro de Josué. Ahora, ¿qué cosa hay en Josué? Vamos al capítulo 23 de Josué. Esto tenemos que hacerlo un poquito rapidito. Vamos a Josué capítulo 5. Eso está en el Antiguo Testamento. Después de Deuteronomio. Josué capítulo 5. Perdón, 23. Y vamos a leer los versículos 1 al 16. Lo voy a leer un poquito rápido. Dice 23, 1 al 16 de Josué. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos, ¿qué? Sus enemigos, alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy ahora como Alonso, o sea, viejo y avanzado en años,
Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. ¿Porque qué? Porque Jehová Dios es quien ha peleado por vosotros. Esa Jehová justicia, ¿no? He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. Y Jehová, aquí hay una promesa, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Acá viene una exigencia. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que ¿qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Seguimos. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Gloria a Dios. Versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como él os dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Acá vienen promesas. Porque si os apartéis y no os uniréis a lo que resta de estas naciones que se han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, ¿qué va a pasar? Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra. Seguimos. Que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no han faltado ninguna de ellas. Pero, versículo 15 hasta el 16, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinando a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Bueno, es un poco largo, la idea era, estaban a punto de repartirse la tierra prometida, y habían conquistado la tierra, pero Jehová les dice, un momentito, chicos, si ustedes se juntan con estos pueblos pecadores, si ustedes siguen sus dioses falsos, entonces ustedes se van a mezclar con ellos, Jehová no estará con ustedes y Jehová traerá confusión. Pero si ustedes los siguen, si ustedes les sirven, son fieles a Dios, Jehová los protegerá y los ayudará. Es un poco la idea, ¿no? ¿Y qué cosa hizo Israel? ¿Qué creen ustedes? Ya habían visto y habían sido testigos de todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Y luego Josué les dice, chicos, por si acaso, ¿no? Sobre advertencia no hay engaño, esto puede pasar. ¿Y qué hicieron ellos? Pecaron, se fueron contra los falsos dioses, practicaron idolatría, se mezclaron con las naciones, y por 800 años tuvieron una serie de problemas, ¿no? Entre ellos reyes buenos y reyes malos, hasta que en la época de Jeremías, en el año 626, por 40 años Jeremías anunció que el juicio que Dios iba a aplicar por esta falta se venía. Pero es interesante que aún en esa palabra, lo vamos a leer un momento, se ve la misericordia de Dios. Vamos rapidito a Jeremías capítulo 7 del 3 al 11.
Jeremías 7, del 3 al 11, Jeremías está después de Isaías, después de Salmos, por supuesto. Isaías, Jeremías capítulo 7, del 3 al 11, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué dice? Mejorad vuestro camino y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. O sea, aun cuando ya habían habido 800 años de pecado y de maldad en Israel, y ya se venía el juicio, Dios todavía tenía compasión y le dice, mejoren. Y si mejoran, todavía los puedo, ¿no?, hacer morar en esa tierra. Dice, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Así que, aquí estaba la advertencia, y 40 años demoró el peregrinaje de Jeremías, diciéndole, Dios les puede traer esta cautividad, este mal, pero todavía hay esperanza, todavía hay tiempo para arrepentirse. ¿Y qué hicieron los del pueblo? No le creyeron, se burlaron de Jeremías y lo echaron en la cárcel. Porque decían, tú estás comprado por el enemigo, tú hablas por él, a la cárcel, ¿no? A la reja. ¿Qué pasó entonces? Como no hubo arrepentimiento, Jerusalén cayó. Año 586. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Si Dios te está pidiendo algo, que dejes algo, hazlo por las buenas. No esperes que te persiga o llegar al escenario del castigo, porque Dios va a cumplir lo que Él promete. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, y solamente voy a leer aquí lo que está en la lámina, y te voy a dejar de tarea que tú leas lo que sigue. Y esto es maravilloso. Y Dios te puede hablar esta mañana a través de este texto. Dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuáles bendiciones? Están en la lista, va del 1 al 14. La idea era que la veamos juntos, pero estamos un poco tarde, así que te la dejo de tarea. ¿Cuántas bendiciones puedes tener en tu vida si tú te portas bien con Dios? Ahí está la lista. Te animo a que tú te apropies de esas bendiciones. Va del 28.1 al 28.14. Pero también dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy día, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuántas son? Uy, una larga terrible y tremenda. Léelas también. Es bueno saber qué es lo que Dios no le gusta y cómo Dios puede traernos algún mal. Así que mi pregunta aquí es, ¿qué es mejor? ¿Obedecer o desobedecer a Dios? ¿Alguien está a favor de desobedecer? Nadie, ¿no? Perfecto. Testigos todos, entonces está en la grabación, Marquito, ya cumplí. Obviamente es mejor obedecer a Dios, no por añorar bendiciones, sino por amor a Dios. Pero Dios, que es tan bueno, dice, mira, si tú me amas te voy a dar tantas bendiciones. Aquí están, la lista es enorme, la tienes que leer en Deuteronomio 28, del 1 al 14. El Señor no desecha para siempre. Si estás en una angustia, en una aflicción, ten esperanza, porque el Señor, aún si es parte de un castigo por tu pecado o por mi pecado, Él no te va a desechar para siempre. ¿Qué dice el versículo 1.8 de Lamentaciones? Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ha sido removida. Los que la honraban la han menospreciado. Dice el versículo 3.40, escudriñemos nuestros caminos.
y luego avanza y dice, y volvamos a Jehová, ¿no? Te lo dejo de tarea, apúntalo. Versículo 3:40, Jehová es justo y contra su palabra me rebelé. Si este es tu caso, confiésalo ante Dios. Ahora que termina el culto, ahora que vas a tu casa, antes de almorzar, mejor aún, entra a tu cuarto y si te has rebelado contra Dios, confiesa eso. Pero no te olvides, primero tienes que escudriñar tus caminos, en qué estás errando. Finalmente dice el capítulo 3, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana estas misericordias. Grande es tu fidelidad, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Así que, aún en medio, Lamentaciones 3, del 21 al 22, bueno, Lamentaciones tiene 25 capítulos, léanselo todos. Así que vemos que aún en medio del dolor, por causa de nuestra propia necedad y nuestro pecado, Dios aún así no rechaza su misericordia. Así que si ese fuera el caso, si estás pasando algún tipo de castigo, de dolor, de aflicción por causa de tus pecados, recurre a Dios porque Él es fiel a su palabra y te da esta palabra. Él te va a llenar de sus misericordias. Finalmente acabamos este breve recorrer por los libros de Job y el libro de Lamentaciones, recordando que la justicia de Dios para con su pueblo nunca está exenta de misericordia. Así que vamos a pedirle al Señor que si por A o por B estamos siendo afligidos en este día, en este tiempo, su misericordia nos cubra y nos ayude. Acompáñame en oración. Señor Dios nuestro,